Muy buenas, bienvenidos a la primera lección de contextualización. En esta hablaremos sobre el algoritmo, que básicamente será nuestra herramienta de orden a la hora de abordar los distintos problemas. Empezaremos repasando las diapositivas y al final hablaremos de un programa bastante útil a la hora de representar algoritmos. Comencemos. La algoritmia está definida como la ciencia que estudia la construcción de algoritmos. Pero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo, en esencia, Un algoritmo en esencia, como se describe aquí en la diapositiva, es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas y ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos, que no genere dudas a quien deba realizar dicha actividad, debe tener un inicio y fin. ¿A qué se refiere esto? Eh, Básicamente, pues en palabras de pronto un poco mucho más simples, un algoritmo es algo que nos permite abordar un problema de una manera ordenada. Muchas veces vamos a solucionar algo, pero no analizamos ni siquiera eh, cuál es el problema ni cuáles son los pasos más óptimos, simplemente lo solucionamos eh, a base de nuestra experiencia. Esto no está mal, pero muchas veces no es la solución más efectiva y realizamos esfuerzos a veces innecesarios o incluso podemos errar, cometer errores y, y fallar a la hora de resolver la situación. Los algoritmos nos permiten de una manera ordenada construir esas soluciones y así tener una base a la hora de abordar un problema. Ahora, existen dos maneras de representarlos. Una es los diagramas de flujo y otra son los pseudocódigos. Estas son bueno, en realidad existen tal vez más formas, pero estas dos son las más significativas y más usadas. Comenzaremos por los diagramas de flujo. Entonces, un diagrama de flujo, como lo indica la diapositiva, es una forma esquemática de representar las ideas y conceptos en relación. A menudo se utilizan para especificar algoritmos de manera gráfica. Aquí podemos ver un ejemplo de un diagrama de flujo y algunas de las instrucciones. Existen muchas más, dependiendo de lo que yo vaya a construir, pero en esencia son estas. Eh, el diagrama de flujo tiene distintas ventajas y desventajas. Yo creo que yo, en lo personal, los diagramas de flujo los utilizo para representar algoritmos que sean bastante cortos. Se hace un poco extenso representar algoritmos muy grandes en diagramas de flujo, ya que serán un poco complicados de dibujar, ya que serán muy gigantes, muy grandes y será mucho más difícil hacer revisión en caso de querer hacer una depuración y de ver si de verdad el programa funciona o de si de verdad el algoritmo funciona. Entonces dice, favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como dibujo. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Los símbolos utilizados han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización. No se elaboran con base a los principios de programación estructurada. Ilustran el flujo del programa, pero no su estructura. No es óptimo para algoritmos extensos, como ya lo decía. ¿Vale? La segunda forma son los pseudocódigos. Los pseudocódigos son utilizan, por eso se llama pseudo, es casi un código. Utiliza un lenguaje normalmente un lenguaje muy parecido al lenguaje hablado, lo que nos permite fácilmente eh, resolver algoritmos, pues a la hora de plantear pues, los algoritmos a la hora para solucionar los distintos problemas que se nos presentan. Entonces vamos a ver, el pseudocódigo en este sentido está considerado como una descripción de un algoritmo que resulta independiente de otro lenguaje de programación. El pseudocódigo no tiene un lenguaje específico y digamos que una de sus ventajas es que yo puedo fácilmente un pseudocódigo evolucionarlo a un lenguaje de programación si así necesito para abordar si el problema necesita que yo lo pase a un lenguaje de programación específico como C++, Java o en este caso
para el curso pingüino. Un pseudocódigo, por lo tanto, se emplea cuando se pretende describir un algoritmo sin la necesidad de difundir cuáles son sus principios básicos. De esta manera, un ser humano encontrará mayor facilidad para comprender el mensaje. A diferencia de lo que ocurriría si estuviese frente a un lenguaje de programación real, no vas a tener que aprenderte instrucciones específicas sobre alguna cosa. Podemos ver allí el ejemplo, palabras como procedimiento, ordenar, letras, sí, cosas que son muy sencillas de identificar y de recordar, ya que son muy parecidas al lenguaje con el que nos comunicamos. Ventajas: está en el idioma natural, está ordenado, fácil de entender, aplica para varios lenguajes de programación. Las desventajas: cada persona maneja su pseudocódigo. Eso hace que no. Los diagramas de flujo, es más fácil de que se repita un diagrama de flujo en una solución de un problema entre dos personas que lo que sucedería con un pseudocódigo, ya que la forma de expresarse de cada persona pues es bastante distinta en cuanto a lo escrito. No es exactamente como la sintaxis de alguna línea. Tal vez no entienda la notación de la persona que lo explica. Entonces es básicamente eso, los pseudocódigos son diferentes para cada una de las personas. Bueno, ya pasando un poco más hacia algunos conceptos que debemos entender para poder abordar y plantear algoritmos. Entonces está la lógica binaria. Es llamada así porque tiene solo dos tipos de elementos o dígitos para ser usada. Entonces la lógica binaria trabaja con variables binarias y operaciones lógicas. Así la variable solo toma dos valores. Puede ser verdadero o falso, 1, 0, sí, no, o dependiendo de qué problema yo vaya a abordar. Es la base de los sistemas digitales y esto implica también la base de la estructura de las computadoras. Muchos de los sistemas, muchos no, la mayoría de los sistemas están basados en estos. Entonces, simplemente la información es guardada y descrita a través de lógica binaria. Hay un link en la descripción que se encuentra en las diapositivas. Tú puedes ahondar en este tema si quieres a través de este link. Regresemos un poco a la lógica binaria. En esta parte yo recomiendo ahondar bastante en cuanto a las operaciones. No lo veremos aquí la descripción de las operaciones con lógica binaria, pero es importante que la persona estudie un poco sobre ello, ya que puede ser muy útil a la hora de resolver algún tipo de problema con algoritmos. Condicionales: son instrucciones las cuales en base a una condición permiten la ejecución de otras instrucciones. Pues aquí se ven en inglés: if, while, if else, if for. Son como las más básicas. Existen muchas más, pero con estas tú puedes abarcar muchas soluciones de problemas de una manera muy óptima, solo con estas 4 instrucciones y pues conociendo y teniendo una buena construcción de pseudocódigos o de diagramas de flujo, básicamente una buena construcción de algoritmos. Entonces, comenzamos con el condicional if. Comprueba si se cumple la condición proporcionada como primer argumento. Devuelve un valor o realiza una acción si la condición es verdadera. Entonces podemos ver aquí un ejemplo donde dice: si la variable x es menor que 2, entonces le suma 5 al valor de la variable x y lo guarda y a z la hace igual a ese valor. La variable x pues se introducirá previamente. Esto es simplemente el uso de un if. Ya lo veremos en un algoritmo como tal. Entonces, como si la condición es verdadera, z será igual a x más 5. Si no lo es, entonces no realizará esta acción, sino que continuará. Todo está basado en esta condición, la condición que se encuentre dentro del paréntesis. Ahora, condicional while.
While es un bucle, su traducción es mientras, es una estructura de la mayoría de los lenguajes de programación estructurados cuyo propósito es repetir un bloque de código mientras una condición se mantenga verdadera. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, si la condición, que siempre estará dentro del paréntesis, es verdadera, él estará realizando esta acción una y otra vez hasta que deje de ser verdadera. Entonces agregamos un ejemplo hipotético. X es igual, supongamos que X es igual a 0, por lo tanto X sería menor que 2. Él cogerá la variable X, le sumará 5, la guardará en Z, luego incrementará una y volverá a preguntar. X ahora es X más 1, por lo tanto 0 más 1, entonces da 1, 1 es menor que 2. Nuevamente hará el proceso de guardado en la variable Z, volverá a incrementar 2, 2 es menor que 2, no, entonces continuará haciendo el programa que continuará realizando las instrucciones que estén a continuación. Ahora, if else es un condicional muy parecido a if. Comprueba si se cumple la condición proporcionada como primer argumento y devuelve el error al realizar una acción si la condición es verdadera y otra si la condición es falsa. ¿Qué diferencia hay? Mientras que en el if normal simplemente él continuaba con el programa. Aquí, si no es verdad la condición, realizará otra acción que yo le indique. Con un ejemplo, bueno, aquí lo podemos ver, en un ejemplo de programa podemos verlo incluso un poco más detallado. Así, pero vamos a ver, supongamos que la variable es, hagamos el ejercicio con las dos, supongamos que la variable es 5. Si la variable es 5, 5 es menor que 8, hará la operación, pero si fuera 9, entonces no lo es. Entonces en el if simplemente continuaría y haría la instrucción siguiente, ¿cierto? Ahora, vamos a suponer que la variable es 5 y que yo solo tengo un if, que no tengo este espacio. Entonces, si no tengo el else, él igual después de que realice la instrucción if, él realizará la instrucción que esté a continuación, independiente de si la condición es verdadera o falsa. Eso podría ocasionarme problemas. A veces es lo mismo, pero no siempre es lo mismo. Entonces, si yo solo quiero que esa instrucción se realice cuando esto es falso, debo usar un if else. Porque si no, si yo simplemente colocara la instrucción, él continuaría en el programa incluso y la realizaría incluso si el if no es verdadero. ¿Vale? Entonces esa es más o menos la diferencia estructural. Ahora, condicionales. For, el último. La declaración for se usa para repetir un bucle de sentencias encerradas entre llaves. Un número determinado de veces. Cada vez que se ejecutan las instrucciones del bucle, se vuelve a testear la condición. La declaración for tiene 3 partes separadas por punto y coma. Vamos a un ejemplo de su sintaxis. Entonces, ¿qué significa todo esto? El ciclo while, el condicional while, simplemente se ejecutaba hasta que la condición ha de cumplirse. Aquí yo lo que hago es que la condición, en realidad, yo la delimito para que sea un número de veces específico. Entonces, la estructura es inicialización, en qué punto va a iniciar la variable o la variable con la que yo voy a trabajar, la condición y entonces luego la expresión. Y aquí las instrucciones que se van a ejecutar. Entonces aquí tenemos, es un entero igual a 0 hasta que mientras i sea menor que 20, incremente incrementele 1 ahí. Entonces él va a estar haciendo esto 20 veces. Inicialmente es 0, se cumple, hace la operación, suma 1, se cumple, suma otro, así sucesivamente hasta que llegue a 19. En 19 se cumple una vez más, suma 20 y 20 ya no es menor que 20. Por lo tanto, y más ya no se hará y continuará con el resto de las instrucciones que deba cumplir. Declara ahí, prueba que es menor que 20, incrementa de 1. Entonces podemos ver, es un ejemplo sacado del Penguino, ya después veremos qué significa cada una de estas instrucciones. Tipos de variables.
Usamos diferentes tipos de datos a la hora de resolver una situación. La algoritmia nos enseña que es de gran importancia diferenciar algunos tipos de datos más comunes. Son el dato lógico, el dato entero, de coma flotante a real con decimales, el tipo carácter, cadena, hexadecimal y octal. Los dos últimos son más un código que un tipo de variable, pero es importante saberlo diferenciar. Eh, es, impor- eh, es importante que hagan investigación a fondo de este tipo de datos. Hablamos del dato lógico, que es lo tomado de variables, eh, pero hagan un énfasis en búsqueda de este tipo de datos. Hagan un estudio sobre ellos, ya que eh, el manejo de ellos será muy importante. ¿Ok? Entonces, un dato entero son pues básicamente el conjunto de números enteros que son todos los números negativos y todos los números positivos. El de coma flotante incluye los enteros, pero en este caso también abarca los decimales. Estos son muy útiles para cálculos donde no donde debo ser más preciso con, con la diferenciación de los datos, o con el resultado que me da. Luego vienen los caracteres. ¿Qué es un carácter? Básicamente, un carácter es una letra o es una letra. Sí, sí, es una letra o un vocablo. Eh, es todos, digamos, esta palabra carácter tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Los números también pueden ser representados como caracteres, pero los caracteres no pueden ser operados. Básicamente son las letras. O el 1 visto como letra a la hora de... Pues esa básicamente es... Una cadena es un conjunto de caracteres. Entonces la palabra carácter es una cadena. La palabra cadena es una cadena. 1, 2, 3, 4, 5 juntos podría ser una cadena porque es un conjunto de caracteres. Hexadecimal pues es un conjunto de números que está basado que su base es 16. Abarca los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F, cada una con un valor. Y pues por favor ahondar en las operaciones tanto de enteros, lógicos, flotantes. Obviamente pues nosotros sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir con enteros y con flotantes, pero con datos lógicos, binarios y eso, por favor, ahondar en este tema. Hexadecimal es el... Bueno, eso es muy útil, muy importante las operaciones. Y octal pues es un sistema basado en 8 dígitos, en este caso del 0 al 7. Y pues nuevamente por favor ahondar en los tipos de operaciones. Bueno, aquí vienen operadores lógicos, también llamados operadores booleanos. Se usan en los buscadores para restringir una búsqueda y eliminar un resultado no deseado. Entonces, nosotros creo que muchos de ustedes deben conocer este tipo de operadores: mayor que, menor que, menor que, mayor que, igual. Aquí se representa con el doble igual, ya que, como déjenme regresar un poco, como vieron, cuando yo coloco un solo igual es para darle un valor a una variable. El doble igual es para comparar. Es importante recordar eso, ya que pues puede ser motivo de algunos errores en la construcción de algunos algoritmos. Luego está es diferente o no es igual, menor o igual, mayor o igual. Ahora también están operadores, la operación AND. ¿Qué es la operación AND? Y el símbolo es este. La operación AND quiere decir que enlazo condiciones. Entonces, como veo aquí en el ejemplo, la condición es que A sea mayor que B y que C sea mayor que D. Deben cumplirse las dos condiciones para que esta condición sea considerada verdadera. En el caso de la equivalencia OR, debe cumplirse esta condición o la otra condición para que la variable sea verdadera. Not, que es negar,
Entonces, el resultado que esté aquí, si el resultado es verdadero, eh, la ejecución not hará que este resultado cambie y sea falso. Nos puede ser útil en algunas situaciones donde yo deba necesite el resultado contrario al que me genera esa condición. ¿Ok? Listo, bien. Luego vienen algunas instrucciones que nos permiten expresar cosas de manera más sencilla. Esto es la diapositiva final, ¿ok? Entonces dice, las asignaciones compuestas combinan una operación aritmética con una variable asignada. Estas son comúnmente utilizadas en los bucles tal como se describe más adelante. Estas asignaciones compuestas pueden ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo dos maneras de escribir estas cosas, de escribir estas expresiones. Una, entonces, puedo escribir x más más, y esto lo que hará es que le sumará a x, le sumará al valor de x anterior, le sumará 1 y lo guardará nuevamente en x, dándole un nuevo valor a x, incrementa x en 1. Entonces, yo puedo escribirlo así o puedo escribirlo así. Supongo que esto lo que hace es abreviar un poco las maneras de algoritmo. Ahora, si tú necesitas la expresión, la expresión más clara y de pronto más extensa para llevar algún tipo de registro o cuenta o visibilidad de la variable que estás haciendo, pues tú puedes escribirlo de la otra manera. De las dos maneras, en muchos lenguajes de programación será válido. Y pues en pseudocódigos igual aplican todas, ambas. Entonces, esto pues es muy útil. Estas son muy útiles para reducir caracteres y reducir lo extenso de un código. Y estas para estar visualizando qué es lo que estoy, de pronto qué es lo que estoy haciendo. X sobre Y, de pronto yo aquí no lo entiendo bien. De pronto es más difícil de leer para una persona. Mientras que esto deja totalmente claro lo que estoy haciendo. Entonces, recuerdan que el pseudocódigo pues suele ser muy diferente para cada uno de los usuarios que resuelven un problema. Entonces, si quieren de pronto que su pseudocódigo sea visto por otras personas, entonces es importante que de pronto utilicen esto. Pero pues algo personal y para solucionar un problema que es únicamente pues para ti, entonces que a los demás solo les importa la solución, entonces tú puedes usar este tipo de instrucciones para reducir bastante tu código. A ver, hay una nota, dice, por ejemplo, x por igual a 3 hace que x se convierta en el triple del valor antiguo de x y por lo tanto x se reasigna a un nuevo valor. Exacto. Entonces aquí hay unos ejemplos. Ok. Bueno, con esto terminamos básicamente la primera parte, que era las diapositivas. El programa y los ejemplos de algoritmos y la construcción de pseudocódigos la ahondaremos en el siguiente video. Espero les haya gustado y pues, espero sigan el material, los foros y los diferentes resuelvan todo en cuanto a este precurso de contextualización. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.